Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Biblia versus Religión. Hoy traigo un tema que muchos me han pedido. ¿Por qué la traducción del Nuevo Mundo ha quitado algunos textos de la Biblia? Para responder esta pregunta, quisiera comenzar con una anécdota. En una ocasión llega a mi casa de forma abrupta, sin conocerlo, una persona evangélica y sin prácticamente saludar, me pregunta: la Biblia dice que hay de aquel que quite o ponga de la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes en la traducción del Nuevo Mundo han quitado en 1 de Juan 5:7 un pasaje que es canónico? Yo hice lo contrario a lo que él esperaba. En lugar de sacar el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, o una Atalaya, o una Despertar, que era lo que quizás se imaginara, o la Biblia traducción del Nuevo Mundo, le busqué dos cosas. Una, el interlineal que ven aquí arriba de Francisco La Cueva, y esta Biblia de estudio MacArthur. Le pregunté si conocía al autor. Me dijo, sí, cómo no. Busqué el texto de 1 de Juan 5:7 y MacArthur comienza diciendo: la Trinidad es cierta, es verdadera, pero... Y comienza uno y otro, pero hasta que llega a la conclusión de que el texto es apócrifo, de que es espurio. Le busco en el interlineal griego y no aparece la cita tal como la vemos en Reina Valera 60, y el texto lee tal como aparece en la traducción del Nuevo Mundo. Después de él quedar convencido de que había una alteración en su propia versión Reina Valera, en este pasaje le devolví la pregunta. Tú me acusaste de tener una versión de la Biblia, de usar la traducción del Nuevo Mundo que ha quitado del texto original. Ahora yo te devuelvo la pregunta. ¿Por qué tienes una Biblia que aún sigue agregando algo que no aparece en el original? Y sobre estos agregados vamos a hablar hoy, específicamente de dos: el final largo de Marcos y el pasaje de la mujer adúltera en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Para no hacer muy largo este video, pondré las citas en la pantalla para que usted pueda hacer pause y poder copiar lo que le pueda interesar y comprobar de que no estoy alterando el pasaje en cuestión. Primeramente, advertir: esta acusación de que la traducción del Nuevo Mundo de forma arbitraria ha quitado pasajes de la Biblia, cuidado, porque estos pasajes que ustedes suelen mencionar también los ha quitado otra Biblia. Y volvemos al mismo tema de los videos anteriores, la doble moral, porque de la Biblia textual muy pocos hablan. Esta Biblia, como verán en pantalla, también en los pasajes de el final largo de Marcos y el pasaje de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan, aparece del mismo modo que la traducción del Nuevo Mundo en su edición del 2019. Un testigo de Jehová, por ejemplo, quiere leer estos pasajes, no es problema. Tiene la traducción del Nuevo Mundo anterior y fácilmente podrá encontrar dichas lecturas de manera aislada al texto. No es una traducción desechable la anterior edición de la traducción del Nuevo Mundo. Por lo tanto, un testigo conoce estas lecturas, pero sucede un problema que lo vamos a hallar en el comentario de la Biblia de estudio MacArthur. Este teólogo va a reconocer de que ambos pasajes son espurios, que no aparecen en los mejores manuscritos de la Biblia. Además, rompen con la coherencia del contexto inmediato. Y es que usted ahora busca cualquier Biblia moderna
y en el 99,9% va a aparecer una nota diciéndole: esto no aparece en los mejores manuscritos. Ahora quiero mostrarles este comentario para exégesis y traducción del Evangelio de Marcos. Finalmente, después de dar las razones a favor y en contra, dice: la opinión generalizada de los eruditos bíblicos es que el final largo de Marcos es una colección de pasajes tomados de Mateo, Lucas, Juan y Hechos. En nuestra opinión, este final contradice el propósito narrativo del autor del Evangelio, por lo cual nuestro tratamiento será breve. Sin embargo, queremos dejar claro que esta sección es también una producción comunitaria, escrita en el contexto de una comunidad más tardía que estaba atravesando por una realidad diferente de la que le tocó vivir a la comunidad del Evangelio original. Lo dice no un testigo de Jehová, este comentario. Entonces, los testigos de Jehová no han quitado. Ustedes son los que han agregado en Marcos un pasaje espurio, apócrifo. Ya les ocurrió, ya tienen antecedentes con 1 de Juan 5:7, con 1 Timoteo 3:16. No demoren más lo evidente. Tengan el valor que tuvieron los testigos de Jehová y el equipo de traducción de la Biblia textual. Con respecto al pasaje de la mujer adúltera de Juan 8, 1 al 11, noten cómo aparece en la traducción del Nuevo Mundo. Si se fijan, comienza en el versículo 12 y alguien con buena intención pero preocupado me dice: bueno, entonces ustedes están admitiendo que les falta a su Biblia los versículos 1 al 12. No. Se hace así para cuando usted vaya a citar, por ejemplo, de Juan 8:13 o Juan 8:14, no se pierda. Porque las demás traducciones van a tener un orden que, si yo lo cambio, será diferente a la hora de citar la Biblia. Originalmente, el capítulo 8 del Evangelio de Juan comienza en lo que aquí es el versículo 12. No es que nos falten textos a la Biblia. Traigo esta obra, Técnicas de análisis de investigación de la Biblia, por Raúl Saldívar. Este libro que ven acá. Raúl Saldívar tiene una característica: aunque es un escritor de la editorial CLIE, evangélico, va a defender mucho los textos apócrifos, incluyendo el pasaje de la mujer adúltera. Por lo tanto, no estamos hablando de un escritor que está en contra del pasaje. Al contrario, él va a dar razones por las cuales él cree que no pasa nada con poner algo que es parte de la tradición en el Evangelio de Juan. Como verán en pantalla, Raúl Saldívar va a citar múltiples manuscritos donde no aparece esta cita, entre ellos el P66 y el P75, reconociendo lo siguiente: según la evidencia de los manuscritos con más prestigio disponibles hoy en día, la perícopa de la mujer adúltera no es parte original del Evangelio de Juan, sino que fue añadida posteriormente. Entonces, las demás explicaciones, miren, no me valen. No me valen porque yo no busco una Biblia que combine la autoría de los apóstoles y seguidores de Jesús del primer siglo con la tradición posterior. No, esa no es la Biblia mía. Quizás la de ustedes, pero la mía no tiene esos agregados. Nosotros no quitamos, pero tampoco agregamos a la palabra de Dios. Lo digo tomando en cuenta esta Biblia comentada por los profesores de Salamanca. Se los voy a buscar. Miren la pregunta que aparece en un libro que defiende, como católicos al fin, que se incluya este pasaje en el Evangelio. Inspiración. Que este pasaje está inspirado es doctrina de fe, pues es una de las perícopas que el Concilio de Trento quiere incluir al definir el canon de los libros inspirados en la expresión libros íntegros
Es pues un pasaje bíblicamente inspirado. Ahora, ¿notaron por qué lo dicen? Porque el Concilio de Trento así lo consideró. Ahora noten lo que va a decir sobre la genuinidad. Este pasaje fue redactado e incluido en el cuarto evangelio por el mismo San Juan. Hay razones muy serias que hacen pensar que no. ¿Ven por qué cuando algunos protestantes citan de obras católicas se les olvida decir esto? Ellos lo aceptan como canónicos. Es inspirado, claro, porque los concilios de ellos, según la Iglesia Católica, es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero usted, evangélico, que no reconoce el Concilio de Trento, ¿cómo me va a justificar esta añadidura que los católicos han aceptado? Textos que van a repetir lo mismo. Este que ven acá, también el comentario para exégesis y traducción, admite que no es juanino. Otras obras, la Biblia de estudio Matthew Henry. ¿Quieren otras obras de consulta contra este añadido? Obra de estudio teológico. Les iré poniendo en pantalla fragmentos de lo que dicen. La Biblia de estudio Holman también admite que son pasajes que han sido adulterados, pero muy interesante esta Biblia, la Biblia hispanoamericana. ¿Por qué es interesante? Porque es interconfesional, es decir, es el trabajo de eruditos católicos y protestantes en conjunto. Admiten lo siguiente. Miren la nota al pasaje de la mujer adúltera, 7:53. Se marchó a su casa. Este versículo y todo el pasaje siguiente, 8:1 al 11, no figuran en los mejores y más antiguos manuscritos. Entre los manuscritos que lo incluyen, unos lo hacen sin ninguna clase de indicación, otros lo ponen entre asteriscos y otros lo colocan al final del cuarto evangelio. En la presente traducción se incluye el pasaje en este lugar, aunque entre corchetes, para advertir de su peculiar condición. El pasaje, por otra parte, tiene muchas reminiscencias sinópticas, especialmente del Evangelio de Lucas. Lo dice una obra hecha por eruditos católicos y protestantes. Por lo tanto, amigos, nos sobran razones para haber quitado de Marcos y del Evangelio de Juan textos que son claramente espurios y que lo reconocen así la mayoría de eruditos católicos y protestantes. Nosotros, los testigos de Jehová, no nos dejamos influenciar por la tradición, tampoco nos dejamos influenciar por el fundamentalismo protestante, que quieren imponer la Reina Valera 60 como la única traducción correcta e inspirada por Dios. Y tome en cuenta algo. Si va a criticar la traducción del Nuevo Mundo, recuerde que la Biblia textual también lo hizo. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.